Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en la intro y en el título de este video, les voy a estar explicando cómo hacer este jogger por petición de Coco Lingerie, el cual yo también me moría de ganas por hacer desde hace rato, y me da mucha tristeza de que este ya sea el último tutorial de febrero, porque aquí se acaban los tutoriales que ustedes me pidieron el 24 de diciembre. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de este jogger lo van a encontrar en la descripción de abajo, y recuerden que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para hacer este jogger vas a necesitar 1,5 metros de tela, y para este utilicé una burda licrada, o también puedes utilizar un algodón perchado o un falso fleece. Estas son las telas más comunes para este tipo de prendas. 1,5 metros de elástico de 4 centímetros de ancho. Si lo deseas, también puedes utilizar 3 metros de cinta decorativa para coser a los costados y 1 metro de hiladilla para la cintura, hilo normal e hilo nylon. Primero vas a tomar el delantero y vas a coser el bolsillo derecho con derecho, justo como te lo estoy mostrando. Para este paso cosí con margen de 7 milímetros con una puntada recta. Utilicé la tensión de la máquina en el número 5 y estoy utilizando hilo normal en la aguja e hilo nylon en la bobina. Después vas a voltear la prenda hacia el derecho de la tela y vas a pasar un pespunte por la boca del bolsillo sobre la pieza del delantero. Ahora debes tener algo así. Ahora vas a voltear esta pieza hacia el revés de la tela, y el molde del bolsillo va a traer un piquete que te va a marcar por dónde lo debes doblar, que básicamente es a la mitad. Así que vas a doblar el bolsillo a la mitad y lo vas a sujetar con alfileres para poder coserlo. Para cerrar el bolsillo pasé una costura con mi fileteadora por toda la parte curva, y para esto estoy utilizando una puntada elástica de 4 hilos con hilo nylon. Para este tipo de prendas te recomiendo altamente utilizar una fileteadora. Y ahora, para evitar que esta costura se me deshaga, voy a hacer un nudo con lo que sobró del hilo de la fileteadora en donde termina el bolsillo. Luego voy a pasar a sujetar el bolsillo a la cintura y al costado del pantalón. Para esto simplemente voy a pasar una costura recta con margen de 5 milímetros. Esto es simplemente para sujetar esta pieza y que no se mueva más adelante. Cuando termines de montar el bolsillo se debe ver algo así. Y ahora vas a tomar el otro delantero y lo vas a juntar derecho con derecho para unir estas piezas por la curva de tiro. Este mismo paso lo debes hacer con el posterior, juntar ambas piezas derecho con derecho y coserlas también por la curva de tiro. Cuando termines vas a ubicar el delantero del jogger sobre el posterior derecho con derecho y vas a coser ambos costados de la prenda. Nuevamente utilicé la fileteadora porque siento que este es el mejor acabado que se le puede dar a este tipo de prendas. Pero si no cuentas con una fileteadora, puedes pasar una puntada recta a 7 milímetros del borde y luego pasar una puntada overlock o una puntada de zigzag. Una vez que termines de coser los costados del pantalón, lo vas a voltear para que el costado quede en la parte de arriba, y este es el momento de coser la cinta decorativa. Para esto vas a ubicar la cinta sobre la pieza del posterior lo más pegado que puedas a la costura que acabas de hacer, y la vas a ir cosiendo con una puntada recta por todo el borde de la cinta. Para este paso no es necesario que estires ni la tela ni la cinta. Cuando termines de coser uno de los lados vas a voltear el pantalón y la vas a coser por el otro lado de esta. Al final te debe quedar algo así, y como ves, esta cinta le da un toque de diseño a este pantalón, pero si quieres puedes omitir este paso. Ahora vas a voltear el pantalón para que el revés quede por afuera y vas a sujetar con un alfiler ambas puntas de la curva de tiro para poder coser la entrepierna. Cuando termines te debe quedar algo así. Y ahora vamos a pasar a hacer la pretina del jogger. Esta es esta pieza rectangular que va a ir con el elástico por dentro. Y como quiero que lleve una hiladilla por dentro, primero la voy a doblar a la mitad para marcar el punto medio de esta. Luego la voy a doblar por la otra mitad para marcar exactamente el punto medio de la pretina. Después, como estás viendo, voy a hacer una marca a 1 centímetro del alfiler a cada lado para hacer unos ojales. Para hacer los ojales introduje la hiladilla en el prensatelas de ojales para saber el ancho. Luego, en un pedacito de tela hice una prueba del ojal
Después la abrí con el desbaratador para revisar que la hiladilla sí pueda pasar perfectamente por ahí. Como quedó buena, recorté el excedente de tela de esta muestra del ojal para marcar el punto donde empieza y el punto donde termina. Luego ubiqué esta plantilla de ojal encima de la pretina para yo saber de dónde a dónde debe ir cada ojal. Y ahí sí pasé a coserlos. Te debe quedar algo así, y si deseas, para evitar dañar el ojal, puedes poner un alfiler donde este termina, así cuando lo estés abriendo el alfiler va a bloquear el desbaratador para que no rompas la costura. Ahora sí vas a tomar la pretina derecho con derecho y vas a juntar ambas puntas para formar un lazo. Este mismo procedimiento lo vas a hacer con el elástico, el cual debes cortar de la medida que viene en la tabla de tallas. Luego vas a doblar la pretina por la mitad para saber hasta dónde debe llegar el elástico, y luego vas a juntar la costura del elástico con la costura de la pretina, como lo estás viendo en el video, y luego el punto medio del elástico con el punto medio de la pretina, y vas a pasar una costura recta como te lo estoy indicando. Esto es simplemente para sujetar el elástico en su posición. Después vas a doblar la pretina a la mitad para envolver el elástico y la vas a sujetar con alfileres. En este caso estoy ubicando los alfileres sobre el margen de costura de la pretina para evitar que estos sujeten el elástico. Ahorita más adelante vas a saber por qué. Ahora vamos a pasar una costura sobre la pretina. Esto es para poder hacer el canal del cordón que vamos a pasar más adelante. Así que vamos a empezar en la parte posterior de la pretina, que es donde está la costura, y vas a ubicar el prensatelas a 1 centímetro del borde de arriba, es decir, el que está doblado. Luego vas a hacer un atraque y ahí sí vas a estirar el elástico para que este quede del mismo largo de la tela, y vas a empezar a coser con una puntada recta. Para este paso te recomiendo que con una mano estires en la parte de al frente de la máquina y con la otra mano vayas jalando la tela para ayudar a que esta pase por los dientes de la máquina. Si tienes una máquina familiar como yo, vas a notar que apenas empieces a estirar el elástico, la máquina se va a venir hacia ti. Y esto es porque estas máquinas no tienen el suficiente peso para resistir la fuerza que estamos haciendo. Por eso es importante que con la otra mano vayas ayudando a la tela para poder coser más cómodamente. Cuando termines de hacer esta primera costura te debe quedar algo así. Y ahora vamos a pasar una segunda costura justo por debajo de donde terminan los ojales. Así que en este caso ubiqué el prensatelas justo por donde quiero que pase la costura, y en la máquina puse una cinta de enmascarar para marcar el margen de costura que debo dejar para que la costura me quede derecha. Luego sí volví a la parte posterior de la pretina y empecé a coser del mismo modo en que cosí la primera costura, siempre dejando el borde de la pretina con el borde de la cinta que puse anteriormente. Cuando termines estas costuras te debe quedar algo así. Y ahora es momento de coser la pretina a la cintura del jogger, y para eso vamos a ubicar la parte que tiene los ojales en el centro delantero del jogger derecho con derecho y la vamos a sujetar con un alfiler. Luego vamos a sujetar la otra parte de la pretina, la que tiene la costura, y la vamos a alinear con el centro posterior. Ya después de ahí la puedes sujetar con todos los alfileres que consideres necesarios. Y luego vas a pasar una costura por todo el borde a 7 milímetros de distancia. En este caso nuevamente estoy utilizando la fileteadora con la puntada de 4 hilos. Y en este caso sí es importante que estires la pretina cuando estés cosiendo, porque como esta ya tiene el elástico que la está recogiendo, va a quedar más pequeña que la cintura del jogger. Así que es importante que la vayas estirando para que quede del mismo largo de la tela de la cintura. Cuando termines te debe quedar algo así. Y este mismo procedimiento es el que utilicé para coser el puño en resortado de la bota del jogger, con la única excepción de que a estos puños no les pasé la costura del centro porque estos no van a llevar un cordón. Ahora vamos a introducir la hiladilla por los ojales de la cintura, y para esto enganché una nodriza a uno de los extremos de la hiladilla para poder pasarla por el canal que hicimos en la pretina. Esto lo tuve que hacer de forma manual hasta llegar a un punto que me permitiera introducir una aguja de crochet para poder terminar de jalarla. Una vez que quede introducida la hiladilla, vas a dejar libre la distancia que quieras para hacer el nudo y luego la vas a cortar. Yo te recomiendo quemar un poco las puntas de esta hiladilla antes de coserlas, para evitar que ésta se deshilache con el tiempo. Y para esto hice un dobladillo sencillo y pasé una costura recta con el prensatelas de doble arrastre. Y ahora sí, con este paso el jogger quedó completamente terminado.
Y bueno, espero que les haya gustado mucho este jogger. A mí en verdad me encantó esta prenda y me vino como anillo al dedo, porque para los que no saben, acá en Medellín hace calor como el 90% del año, y casualmente hice este jogger y a los 2 días empezó a llover y a hacer mucho frío, y yo no tengo ropa para la casa que sea así como calientita y cómoda, entonces me vino perfecto para usar en esos días. Un tip muy importante es que si son principiantes y les da mucha dificultad coser el puño en resortado de la bota, lo pueden omitir y hacer un dobladillo sencillo para que no se compliquen mucho la vida. Y bueno, como les dije al principio de este video, hasta aquí llegaron sus peticiones del 24 de diciembre, pero si quieren seguir aprendiendo sobre confección conmigo, asegúrense de suscribirse y de darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Como he estado corriendo con todos estos tutoriales que ustedes me pidieron y todos, absolutamente todos tienen moldes, decidí tomarme un descanso de los tutoriales de costura por el mes de marzo. Pero no se preocupen, porque esto no significa que no van a haber videos. Sí van a haber videos por el mes de marzo, pero quiero hablar sobre otros temas muy importantes que no necesariamente son tutoriales de prendas de vestir. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos 2 videos de aquí donde explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí es donde me gusta hablar más con ustedes y es la red donde más me mantengo activa. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.